Un hombre sencillo entra a un banco de su ciudad y es juzgado por su apariencia. Nadie imagina el peso de las decisiones que carga ni el pasado que eligió ocultar. Una burla silenciosa, una verdad inesperada y una lección que cambiará para siempre la forma en que varios miran el valor de las personas. Antes de empezar, dime en los comentarios desde dónde nos escuchas y deja tu like para que esta historia llegue a más corazones. En la ciudad de San Esteban del Valle, donde la vida transcurría con un ritmo pausado y las apariencias solían engañar más de lo que revelaban, vivía Rogelio Montes, un hombre conocido por su fortuna y por la forma reservada en la que manejaba sus asuntos, dueño de extensas tierras y de negocios que pocos comprendían del todo. Rogelio había construido su vida sobre el trabajo constante y una desconfianza aprendida con los años. No le gustaban los excesos ni las demostraciones públicas. Prefería el silencio y la discreción, a los ojos de quienes lo veían. Llegar al banco local con su ropa sencilla y su camioneta antigua, Rogelio no parecía alguien con grandes recursos. Vestía siempre de manera sobria, hablaba poco y evitaba llamar la atención. Esa imagen, sin embargo, era solo una parte de la historia. Nadie en aquella sucursal conocía realmente el alcance de su patrimonio ni el motivo por el cual había decidido mantener un perfil tan bajo. Aquella mañana, Rogelio entró al banco como lo hacía cada mes. Caminó con calma hasta la fila, observando el ambiente sin prisa. El lugar estaba lleno de clientes habituales, empleados concentrados en sus pantallas y un gerente que supervisaba todo con gesto severo. Rogelio aguardó su turno sin apuro, sosteniendo una carpeta gastada donde guardaba documentos que había revisado decenas de veces. Cuando finalmente se acercó al mostrador, explicó con tranquilidad que deseaba consultar el estado de una cuenta antigua. No levantó la voz ni mostró impaciencia. Para él era un trámite más. Sin embargo, la reacción del personal fue distinta. El empleado revisó los datos con rapidez, frunció el ceño y miró al gerente, quien se acercó con evidente desdén. El gerente observó a Rogelio de arriba abajo, deteniéndose en sus botas gastadas y en su camisa sencilla. Sin disimular su incredulidad, revisó los datos y esbozó una sonrisa cargada de ironía. No necesitó decir demasiado para dejar claro que no esperaba encontrar nada relevante. Aquella mirada, más que las palabras, marcó el inicio de una humillación silenciosa que Rogelio no olvidaría. Rogelio percibió el cambio de actitud de inmediato. No era la primera vez que lo juzgaban por su apariencia. Había aprendido con el tiempo a soportar ese tipo de trato sin reaccionar. Para él, el respeto no se exigía, se demostraba con hechos. Aún así, algo en ese momento lo incomodó más de lo habitual. Mientras el gerente revisaba los registros, hizo un comentario que quedó flotando en el aire, una burla disfrazada de broma. Sugirió que, si la cuenta tenía algún saldo, él mismo se encargaría de duplicarlo. Algunos empleados sonrieron con incomodidad, otros bajaron la mirada. Rogelio permaneció en silencio, con el rostro sereno, aunque por dentro algo se movía lentamente. No era orgullo herido, era memoria. Rogelio recordó años de trabajo duro, decisiones difíciles y sacrificios que nadie había visto. Recordó por qué había elegido vivir sin ostentación y por qué había aprendido a no explicar su historia a quien no estaba dispuesto a escucharla. El gerente continuó revisando la información con gesto distraído, convencido de que aquel hombre no representaba ningún desafío ni sorpresa. Sin embargo, a medida que avanzaba en los registros, su expresión empezó a cambiar. La sonrisa irónica se desvaneció poco a poco, reemplazada por una concentración tensa. Rogelio lo observaba sin decir nada, consciente de que algo estaba a punto de ocurrir. El ambiente en la sucursal se volvió extraño. El murmullo habitual disminuyó, como si todos percibieran que aquel trámite, aparentemente insignificante, estaba a punto de revelar algo inesperado. Rogelio respiró hondo, sin anticipar palabras ni gestos. Sabía que la verdad no necesitaba ser anunciada. Bastaba con dejarla aparecer. Ese momento, marcado por el juicio apresurado y la paciencia silenciosa, sería el primero de muchos giros que pondrían en evidencia no solo una fortuna escondida,
sino también las decisiones, heridas y segundas oportunidades que habían definido la vida de Rogelio. Montes, mucho antes de cruzar aquella puerta, el silencio que se instaló en la sucursal fue tan pesado como inesperado. El gerente seguía frente a la pantalla, desplazando datos con movimientos cada vez más lentos, como si necesitara tiempo para procesar lo que estaba viendo. Rogelio permanecía de pie, con las manos apoyadas sobre el mostrador, sin mostrar ansiedad ni satisfacción. Para él, aquel momento no era una revancha, sino una confirmación de algo que había aprendido hacía años. Las apariencias suelen construir mentiras cómodas. El empleado que había iniciado el trámite observaba de reojo, incómodo. Sabía que algo no estaba encajando con la imagen que todos habían construido en segundos. La cuenta no solo tenía saldo, tenía movimientos constantes, inversiones bien estructuradas y cifras que no correspondían a un hombre que llegaba en una camioneta vieja y vestía ropa gastada. Cada nuevo dato hacía más evidente el error inicial. Rogelio recordó otras situaciones similares, en otros lugares y otros tiempos. Recordó mercados donde nadie quiso venderle, oficinas donde lo hicieron esperar horas innecesarias, reuniones donde fue ignorado por no encajar en el perfil esperado. Nunca respondió con enojo. Aprendió a guardar silencio y dejar que el tiempo hablara por él. Aquella mañana no sería diferente. El gerente aclaró la garganta y volvió a revisar el nombre, como si temiera haber cometido un error. Comparó documentos, cotejó fechas, confirmó registros. No había duda. Frente a él no estaba un cliente común, estaba alguien que había administrado su vida financiera con una disciplina que pocos demostraban. Alguien que había confiado grandes sumas a ese banco sin buscar reconocimiento. El cambio de actitud fue evidente, aunque nadie lo señaló directamente. La postura del gerente se volvió más rígida, su tono más cuidadoso. Ya no había ironía ni gestos sobradores. Ahora había prudencia, incluso una leve incomodidad. Rogelio percibió ese cambio, pero no lo celebró. No necesitaba hacerlo. Para él, la dignidad no se negociaba ni se devolvía con la misma moneda. Mientras tanto, otros clientes comenzaron a notar que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Las miradas se desviaban, los murmullos crecían con discreción. Nadie sabía exactamente qué pasaba, pero la escena ya no era invisible. Rogelio se mantuvo ajeno a esa atención repentina. Había pasado demasiados años viviendo sin ser visto como para sentirse cómodo ahora bajo la mirada de todos. El gerente explicó, con palabras medidas, que la cuenta tenía un estado excelente y que existían opciones adicionales que podrían interesarle. Ofreció asesoramiento personalizado, reuniones privadas, beneficios que minutos antes ni siquiera habría mencionado. Rogelio escuchó con calma sin interrumpir. Sabía que esas ofertas no nacían del respeto, sino del descubrimiento tardío. Por dentro, Rogelio sintió una mezcla difícil de describir. No era satisfacción, tampoco orgullo. Era una tristeza serena, la que surge cuando se confirma que muchas personas solo cambian su trato cuando los números lo justifican. Pensó en cuántas veces había elegido el silencio para evitar ese tipo de escenas, y en cuántas veces ese silencio había sido interpretado como insignificancia. Aceptó continuar con el trámite, pero dejó claro que no buscaba nada especial. Solo quería confirmar datos y seguir con su día. Esa respuesta descolocó aún más al gerente, que parecía no entender por qué alguien con tanto dinero no deseaba atención preferencial. Rogelio no explicó, no lo hacía nunca. Al retirarse del mostrador, Rogelio notó cómo algunas personas evitaban mirarlo y otras lo observaban con curiosidad tardía. Caminó hacia la salida con el mismo paso tranquilo con el que había entrado. Afuera, el sol seguía igual que antes. Nada había cambiado en el mundo, aunque dentro de aquella sucursal varias certezas acababan de derrumbarse. Sin embargo, aquel episodio no se limitaría a una lección momentánea para empleados distraídos. Rogelio sabía que ese trato no había sido casual ni aislado. Era el reflejo de una forma de mirar que él había conocido demasiado bien. Y mientras se alejaba del banco,
entendió que ese día marcaría el inicio de algo más profundo que un simple ajuste de cuentas. Sería el comienzo de una decisión que llevaba tiempo postergando, porque detrás de su silencio y su vida austera, Rogelio no solo escondía una fortuna, escondía una historia de sacrificios, pérdidas y elecciones difíciles que, tarde o temprano, saldrían a la luz. Y cuando eso ocurriera, no todos estarían preparados para aceptar que se habían equivocado desde el primer vistazo. Rogelio caminó varias cuadras sin un destino definido, dejando que el aire fresco le despejara la mente. No estaba molesto, pero tampoco indiferente. Lo ocurrido en el banco había removido recuerdos que prefería mantener en silencio. No por vergüenza, sino porque durante años había aprendido que explicar su historia no cambiaba la forma en que algunos miraban. Había optado por la discreción como una forma de protección. Regresó a su finca al mediodía, como lo hacía siempre. El lugar era amplio, pero sencillo. No había lujos visibles ni señales externas de riqueza. Todo estaba pensado para ser funcional, duradero, sin excesos. Rogelio había construido ese espacio con paciencia, priorizando el trabajo y la tranquilidad por encima de cualquier demostración. Allí se sentía a salvo de miradas ajenas y juicios apresurados. Mientras recorría el terreno, recordó el origen de todo. No había heredado su fortuna ni ganado dinero de un día para otro. Cada hectárea, cada inversión, había sido fruto de decisiones arriesgadas, tomadas cuando pocos confiaban en él. Durante años trabajó la tierra con sus propias manos, aprendiendo a leer el clima, a esperar el momento justo, a perder sin rendirse. Esas lecciones no aparecían en ningún extracto bancario. Rogelio también recordó por qué había elegido vivir de manera austera. No fue una estrategia para engañar a nadie, sino una consecuencia natural de lo que había vivido. Había conocido la ambición desmedida y sus costos. Había visto cómo el dinero cambiaba la forma en que algunas personas se acercaban, cómo el interés reemplazaba el respeto. Por eso, decidió que su vida cotidiana no estaría marcada por su patrimonio, sino por su carácter. La escena del banco volvió a su mente con claridad. La burla disfrazada de broma, las miradas condescendientes. El cambio repentino de actitud no le sorprendía, pero le dolía confirmar que esa forma de tratar al otro seguía siendo tan común. Pensó en cuántas personas pasaban por situaciones similares sin tener la posibilidad de ver cómo la balanza se inclinaba a su favor. Esa reflexión lo llevó a pensar en algo que había evitado durante mucho tiempo. Rogelio no tenía hijos ni una familia cercana que heredara lo que había construido. Durante años, esa ausencia no le había pesado demasiado. Se había convencido de que su legado estaba en la tierra, en el trabajo bien hecho, en la tranquilidad de no deberle nada a nadie. Sin embargo, aquel día, esa idea comenzó a resquebrajarse. Recordó conversaciones pasadas, comentarios escuchados al pasar, historias de personas humilladas por no encajar en un molde. Comprendió que su silencio, que siempre había visto como una virtud, también podía convertirse en una forma de complicidad involuntaria. Al no decir nada, al no mostrarse, permitía que otros siguieran creyendo que juzgar por la apariencia era aceptable. Esa tarde, Rogelio se sentó en el porche y observó el movimiento lento del campo. Pensó en las decisiones que había postergado, en los compromisos que evitó para no alterar su rutina. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió cuestionar si esa calma no era en parte una huida, no de responsabilidades financieras, sino de una responsabilidad más profunda, la de intervenir cuando la injusticia se repetía frente a sus ojos. El episodio en el banco había sido solo un detonante. Lo que realmente lo inquietaba era darse cuenta de que su historia podía servir para algo más que para su propia tranquilidad. No se trataba de exhibirse ni de buscar reconocimiento tardío. Se trataba de enfrentar una verdad incómoda. El respeto no debería depender de una cifra ni de una apariencia. Rogelio entendió que, si seguía actuando como siempre, nada cambiaría. El gerente seguiría burlándose del siguiente cliente sencillo. El empleado seguiría aprendiendo que la cortesía depende del saldo.
y él seguiría siendo testigo silencioso de una dinámica que conocía demasiado bien. Esa noche, antes de dormir, Rogelio tomó una decisión que aún no tenía forma concreta, pero sí una dirección clara. Ya no quería ser solo el hombre que observa y se retira sin decir nada. Algo en él había cambiado. Y aunque no sabía exactamente cómo ni cuándo, estaba dispuesto a permitir que su historia dejara de ser invisible, porque entendió que el verdadero valor de lo que había construido no estaba en protegerlo del mundo, sino en usarlo con conciencia. Y esa comprensión, nacida de una humillación ajena y una burla innecesaria, marcaría el inicio de un camino que pondría a prueba no solo su paciencia, sino también su forma de entender la dignidad y la justicia. Los días siguientes transcurrieron con una calma aparente, pero Rogelio ya no los vivía de la misma manera. La escena en el banco seguía presente, no como una herida abierta, sino como una pregunta insistente. Cada vez que pensaba en el gesto burlón del gerente y en el cambio repentino de trato, sentía que algo dentro de él se resistía a volver a la rutina, como si nada hubiera ocurrido. En el pueblo la vida seguía igual. Las personas se cruzaban en la plaza, en el mercado, en la estación de servicio. Rogelio era uno más a los ojos de todos, el hombre del campo, callado, de hábitos simples. Nadie imaginaba que, detrás de esa figura discreta, había alguien que llevaba años observando con atención cómo el respeto se distribuía de forma desigual según la apariencia y el estatus percibido. Una mañana, Rogelio decidió volver al banco, no por necesidad financiera, sino por claridad personal. Entró con el mismo paso tranquilo, con la misma ropa sencilla. No buscaba provocar ni confirmar nada, solo quería comprobar si el trato cambiaría ahora que su nombre había quedado registrado de otra manera en la memoria de quienes lo atendían. Desde el primer momento notó la diferencia. El saludo fue más atento, las sonrisas más cuidadas. El mismo gerente que días atrás había hecho una burla ligera ahora se mostraba excesivamente correcto. Rogelio aceptó el trato sin reaccionar, pero por dentro sintió una incomodidad profunda. No era satisfacción lo que experimentaba, sino una confirmación amarga. Nada había cambiado realmente, solo el lugar que creían que él ocupaba. Mientras esperaba a ser atendido, Rogelio observó a otros clientes. Vio a una mujer mayor sosteniendo documentos con manos temblorosas, tratando de explicar un problema sin ser escuchada del todo. Vio a un joven agricultor responder con monosílabos, mientras el empleado hablaba con impaciencia. Escenas pequeñas, cotidianas, pero cargadas de un desprecio silencioso que él reconocía demasiado bien. En ese momento entendió que su experiencia no era excepcional, era parte de un patrón. Y ese patrón se sostenía porque nadie lo cuestionaba de frente. Rogelio sintió el peso de su decisión reciente. No se trataba solo de su dignidad personal, sino de algo más amplio, más incómodo. La responsabilidad de no mirar hacia otro lado cuando el desprecio se normaliza. Salió del banco sin completar ningún trámite y caminó por el centro del pueblo. Cada paso parecía acompañar un pensamiento distinto. Recordó épocas en las que él mismo había sido tratado como alguien sin valor, cuando apenas empezaba y necesitaba apoyo que nunca llegó. Recordó promesas que se hizo a sí mismo, entre ellas la de no convertirse en una persona indiferente al dolor ajeno. Esa tarde, Rogelio se detuvo en un pequeño café de la plaza, un lugar sencillo que frecuentaban trabajadores y jubilados. Se sentó en una mesa apartada y escuchó conversaciones fragmentadas, quejas por pensiones insuficientes, historias de desprecio en oficinas públicas, resignaciones dichas en voz baja. Nadie hablaba de injusticia de forma abierta, pero todos la cargaban de alguna manera. Rogelio comprendió que el silencio colectivo no era falta de conciencia, sino cansancio. Las personas se acostumbraban a ser tratadas con menos porque discutir parecía inútil. Esa resignación le resultó más dura que la burla del gerente, porque significaba que muchos habían dejado de esperar algo distinto. Al volver a su finca, ya entrada la noche, Rogelio sintió que la decisión que había tomado empezaba a exigir coherencia. No bastaba con pensar distinto. Había que actuar aunque fuera de manera simple, aunque implicara incomodarse a sí mismo.
No sabía aún cómo hacerlo, pero tenía claro que seguir viviendo como si nada hubiera pasado ya no era una opción honesta. Esa noche durmió poco, no por inquietud económica ni por preocupaciones materiales, sino porque entendió que había llegado a un punto en el que debía elegir entre la tranquilidad cómoda de siempre y la incomodidad de hacer visible una verdad que muchos preferían ignorar. Y aunque no lo expresó en palabras, supo que ese conflicto interno sería el motor de los acontecimientos que estaban por venir. La decisión de Rogelio no se manifestó de inmediato en acciones visibles. No habló con nadie ni hizo anuncios. Continuó con su vida diaria, atendiendo la finca, revisando cuentas, recorriendo los campos al amanecer, como siempre lo había hecho. Sin embargo, algo en su manera de observar había cambiado. Ya no miraba el mundo desde la distancia cómoda de quien no quiere involucrarse. Ahora veía con atención, con una incomodidad nueva que no lo abandonaba. Comenzó a recordar episodios del pasado que había archivado como simples anécdotas. Momentos en los que fue ignorado, subestimado o tratado con desdén. En su momento había elegido callar y seguir adelante, convencido de que el esfuerzo y el tiempo pondrían cada cosa en su lugar. Y en muchos aspectos así había sido. Pero ahora comprendía que ese silencio también había permitido que otros siguieran repitiendo las mismas conductas sin cuestionarlas. Rogelio pensó en el gerente del banco, no con rencor, sino como símbolo de algo más grande. No era un villano aislado, sino parte de un sistema que premiaba la apariencia y castigaba la sencillez. Un sistema que se sentía cómodo juzgando rápido, porque rara vez enfrentaba consecuencias. Esa reflexión lo llevó a preguntarse cuántas veces él mismo había sido beneficiado por no llamar la atención, por pasar desapercibido, por no incomodar. Durante esos días, empezó a revisar documentos antiguos, contratos cerrados años atrás, inversiones que habían crecido de manera constante. No lo hacía por desconfianza, sino para tener claridad absoluta sobre su situación. Sabía que cualquier paso que diera, por pequeño que fuera, debía estar sustentado en hechos y no en impulsos. La improvisación nunca había sido parte de su carácter. También reflexionó sobre su relación con el dinero. Para Rogelio, la riqueza nunca había sido un objetivo en sí mismo, sino una consecuencia del trabajo bien hecho y de decisiones sostenidas en el tiempo. Por eso le molestaba aún más que otros asumieran que el valor de una persona se medía por lo que mostraba, no por lo que era. Esa confusión tan extendida era la raíz de muchas injusticias cotidianas. En una de esas tardes de reflexión, Rogelio recordó una promesa que se había hecho años atrás. Cuando apenas comenzaba y nadie apostaba por él, se prometió que, si alguna vez alcanzaba estabilidad, no perdería la capacidad de reconocer el esfuerzo ajeno, que no se convertiría en alguien que mira desde arriba. Aquella promesa, olvidada entre rutinas y silencios, volvió con fuerza. El conflicto interno se volvió más claro. Rogelio entendió que no podía cambiar la forma de actuar de todos, pero sí podía decidir qué hacer con su propia historia. Podía seguir siendo el hombre invisible que observaba y se iba, o podía permitir que su verdad incomodara, aunque fuera solo un poco. No se trataba de humillar a nadie ni de buscar venganza. Se trataba de equilibrio. Mientras tanto, en el banco, la escena vivida días atrás no había sido olvidada. El gerente, aún impactado por el descubrimiento tardío, comentó el episodio en círculos cerrados. Algunos empleados lo escucharon con atención, otros con escepticismo. Para muchos, Rogelio pasó a ser el cliente importante que había estado frente a ellos sin que lo supieran. Pero nadie se preguntó por qué el trato había sido distinto desde el principio. Esa falta de reflexión fue para Rogelio la confirmación de que algo debía cambiar. No en ellos, sino en la forma en que él se relacionaba con situaciones así. Comprendió que la verdadera lección no estaba en demostrar cuánto tenía, sino en evidenciar cuán equivocado estaba el criterio con el que otros juzgaban. Al caer la noche, sentado frente a la ventana de su casa, Rogelio tomó conciencia de que el camino que se abría no sería cómodo.
Hacer visible una injusticia, aunque sea pequeña, siempre genera resistencia. Pero también sabía que seguir ignorándola tendría un costo mayor, el de traicionarse a sí mismo. Ese pensamiento marcó el cierre de una etapa, la etapa del silencio absoluto, de la paciencia sin cuestionamientos. Lo que vendría a partir de entonces no sería impulsivo ni ruidoso, pero sí firme. Rogelio estaba dispuesto a permitir que la verdad apareciera cuando fuera necesario, aunque eso significara enfrentarse a miradas incómodas y a reacciones que ya no podría controlar, porque entendió finalmente que la dignidad no se protege escondiéndose, sino sosteniéndose con coherencia. Y esa convicción, nacida de una burla ligera y de muchos años de silencio, comenzaba a tomar forma en decisiones que pronto dejarían de ser solo internas. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia está tocando tu corazón, te invito a suscribirte y a contarnos en los comentarios desde donde nos escuchas. Me encanta leerte. Tu comentario y tu like nos ayudan a seguir creando historias profundas para ti cada día. A partir de ese día, Rogelio comenzó a actuar con una calma distinta, más consciente. No cambió su forma de vestir ni su manera de hablar, pero sí su forma de estar presente. Empezó a observar con mayor atención los espacios que antes transitaba casi de manera automática. El banco, la cooperativa agrícola, las oficinas públicas del pueblo, lugares donde el trato hacia las personas parecía depender más de la apariencia que de la dignidad básica. Volvió al banco una tercera vez, esta vez para realizar un trámite menor que podía haberse resuelto por otros medios. No lo hizo por necesidad, sino por convicción. Quería confirmar algo que ya intuía. Al entrar, fue recibido con una cordialidad que rozaba la exageración. El gerente se apresuró a saludarlo por su nombre. Le ofreció asiento y pidió que lo atendieran de inmediato. Todo aquello contrastaba demasiado con la primera visita. Rogelio aceptó el trato sin gestos bruscos. Se sentó, escuchó, respondió con la misma serenidad de siempre. Pero por dentro, la escena le resultaba incómoda. No porque lo trataran bien, sino porque ese respeto no era nuevo, siempre había sido merecido. La diferencia era que ahora creían conocer su valor económico. Esa constatación reforzó su decisión de no dejar pasar lo ocurrido, como un simple malentendido. Mientras esperaba que prepararan los documentos, Rogelio observó a un hombre mayor que discutía en voz baja con una empleada. El anciano sostenía papeles arrugados y explicaba una y otra vez el mismo problema. La respuesta que recibía era impaciente, mecánica. Rogelio reconoció en esa escena la misma desigualdad que había sentido días atrás. No intervino, pero tomó nota mental de cada detalle. Al salir del banco, entendió que su papel no era confrontar de forma directa, sino exponer una verdad que muchos preferían ignorar. No buscaba humillar al gerente ni obtener disculpas forzadas. Lo que deseaba era algo más profundo, que quedara claro que el respeto no debía depender de una cifra ni de una suposición superficial. Esa tarde, Rogelio se reunió con un contador de confianza, alguien que había trabajado con él durante años sin saber la magnitud real de su patrimonio. Revisaron movimientos, inversiones y cuentas. Rogelio pidió claridad absoluta no porque dudara, sino porque quería estar preparado. Sabía que cualquier paso que diera debía ser sólido y transparente. No quería dejar espacio a interpretaciones ni sospechas. Durante la conversación, el contador comentó casi al pasar cómo muchas instituciones ajustaban su trato según el perfil del cliente. Rogelio escuchó sin sorpresa. Aquello confirmaba que el problema no era individual, sino estructural, un hábito normalizado que pocos cuestionaban porque casi nunca era expuesto. Al volver a la finca, Rogelio caminó entre los campos mientras caía la tarde. Pensó en la cantidad de personas que había conocido a lo largo de su vida, que habían sido juzgadas antes de ser escuchadas. Trabajadores, pequeños productores, jubilados. Personas que aceptaban el maltrato con resignación porque sentían que no tenían otra opción. Esa resignación le pesó más que cualquier burla personal. Esa noche, Rogelio tomó una decisión concreta, no impulsiva, no ruidosa.
Decidió que haría visible lo ocurrido, pero a su manera, sin discursos grandilocuentes ni escenas públicas. Permitiría que los hechos hablaran por sí solos, de forma inevitable. Sabía que, cuando la verdad se expone con calma, resulta más difícil de ignorar. Comenzó a preparar los pasos siguientes con paciencia. Reunió documentos, organizó fechas, revisó contratos. No buscaba venganza ni reconocimiento, buscaba coherencia. Quería que el trato recibido por otros fuera el mismo que ahora se le ofrecía a él. Y si eso implicaba incomodar a alguien, estaba dispuesto a asumirlo. Por primera vez en mucho tiempo, Rogelio sintió que su historia personal tenía un propósito más allá de su propia tranquilidad. No se trataba de demostrar quién era, sino de cuestionar una forma de mirar profundamente arraigada. Esa convicción le dio una serenidad distinta, más firme, más difícil de quebrar. Sabía que lo que venía no sería sencillo, que habría reacciones defensivas, explicaciones torpes, intentos de justificar lo injustificable. Pero también sabía algo más importante. Seguir en silencio ya no era una opción honesta, y esa certeza, construida lentamente, marcó el inicio de una etapa en la que Rogelio dejaría de ser solo el hombre austero del campo para convertirse, sin buscarlo, en un espejo incómodo para quienes confundían valor con apariencia. Los días posteriores estuvieron marcados por una expectativa silenciosa. Rogelio no comentó con nadie las decisiones que había comenzado a tomar, pero su actitud reflejaba una determinación distinta. Continuó con su rutina habitual, atendiendo la finca y cumpliendo compromisos pendientes, aunque ahora cada acción parecía responder a un propósito más claro. No actuaba desde la ira ni desde el deseo de revancha, sino desde una convicción madura que había tardado años en formarse. En el pueblo, algunos rumores comenzaron a circular de manera discreta. El episodio del banco no había pasado desapercibido para todos. Comentarios sueltos, versiones incompletas, miradas curiosas. Nada concreto, pero suficiente para que Rogelio percibiera que su figura empezaba a generar preguntas. Aún así, nadie se atrevía a acercarse directamente. La costumbre de juzgar a distancia seguía siendo más fuerte que la de preguntar con respeto. Rogelio observaba ese movimiento social con atención, sin intervenir. Sabía que el cambio real no se producía de golpe, ni a través de enfrentamientos directos. Se producía cuando las personas se veían obligadas a revisar sus propias actitudes. Y eso solo ocurría cuando los hechos se volvían imposibles de negar. Mientras tanto, en el banco, el ambiente había cambiado. El gerente mostraba una corrección constante, casi excesiva, cada vez que Rogelio aparecía. Pero esa corrección no se extendía a todos. Otros clientes seguían recibiendo el mismo trato distante, la misma impaciencia, la misma falta de escucha. Rogelio notó ese contraste con claridad. Comprendió que el problema no se resolvía con un cliente importante más, sino con una transformación que nadie parecía dispuesto a impulsar. Esa constatación reforzó su decisión de avanzar. Rogelio comenzó a recopilar información de manera silenciosa, no solo documentos financieros, sino también testimonios indirectos, observaciones repetidas, patrones de conducta. No lo hacía para acusar públicamente, sino para entender hasta qué punto el desprecio cotidiano estaba normalizado. Cuanto más observaba, más evidente se volvía la desigualdad. Una tarde, al coincidir con otros productores en una reunión informal, Rogelio escuchó historias similares a la suya. Relatos de trámites innecesariamente complicados, de respuestas evasivas, de burlas sutiles disfrazadas de humor. Nadie hablaba con indignación abierta. Lo hacían con resignación, como si aquello fuera parte inevitable del trato con ciertas instituciones. Esa resignación le resultó más inquietante que cualquier burla explícita. Rogelio comprendió entonces que su experiencia no era una excepción, sino un reflejo de algo profundamente arraigado, y entendió también que su silencio pasado había contribuido, sin quererlo, a sostener ese estado de cosas. Esa comprensión no le generó culpa paralizante, sino una responsabilidad nueva. Ya no podía fingir que no sabía. En su interior comenzó a formarse una pregunta incómoda.
¿Qué sentido tenía acumular estabilidad y recursos si no eran capaces de proteger la dignidad básica, ni siquiera la propia? Esa pregunta lo acompañó durante varias noches, mientras revisaba una y otra vez los documentos que había preparado. Cada papel representaba años de esfuerzo, pero también una oportunidad de corregir algo más profundo. Rogelio decidió que el momento de actuar se acercaba. No lo haría con gestos grandilocuentes ni discursos públicos. Sería fiel a su forma de ser, directo, sobrio, firme. Permitiría que la verdad apareciera de manera natural, en el lugar donde había sido negada por primera vez. Sabía que ese paso incomodaría a más de uno, pero también sabía que la incomodidad era necesaria cuando el respeto se había vuelto selectivo. La calma que sentía no era indiferencia, sino preparación. Rogelio había pasado años construyendo una vida basada en la constancia. Ahora esa misma constancia se convertía en la base de una decisión que ya no podía seguir postergando. No buscaba aplausos ni reconocimiento tardío. Buscaba equilibrio. Buscaba coherencia entre lo que era y lo que estaba dispuesto a tolerar. Con esa claridad, Rogelio entendió que el siguiente movimiento marcaría un antes y un después. No solo para él, sino para quienes habían aprendido a medir a las personas por su apariencia. La historia estaba a punto de entrar en su tramo decisivo, y esta vez no habría espacio para fingir que nada había pasado. El día elegido por Rogelio llegó sin anuncios ni preparativos visibles. No fue una fecha simbólica ni un momento cargado de solemnidad. Fue una mañana común, como tantas otras, en la que decidió que ya no tenía sentido seguir esperando. La claridad que había construido en silencio exigía ahora un paso concreto, uno que no podía delegarse ni posponerse más. Rogelio volvió al banco con la misma apariencia de siempre. La ropa sencilla, el andar tranquilo, la carpeta gastada bajo el brazo. No buscaba provocar ni llamar la atención. Precisamente quería comprobar si, aun sabiendo quién era, el trato hacia los demás seguía siendo el mismo, y no tardó en confirmarlo. Mientras él era recibido con cortesía exagerada, otros clientes continuaban siendo tratados con prisa, con impaciencia, con una distancia que rozaba el desprecio. Esa contradicción se volvió imposible de ignorar. Rogelio esperó su turno sin adelantarse, observando cada gesto, cada respuesta automática. Escuchó cómo se minimizaban consultas ajenas y cómo se ofrecían soluciones rápidas solo cuando convenía. No intervino, no levantó la voz. Tomó nota mental de todo, con la misma atención que había dedicado durante años a sus inversiones. Cuando finalmente fue atendido, solicitó hablar con un responsable superior, no con tono autoritario, sino con firmeza serena. El pedido generó cierta tensión. No estaban acostumbrados a que alguien como él pidiera explicaciones, y menos aún sin mostrar enojo. Rogelio se mantuvo en silencio mientras esperaban, consciente de que ese silencio tenía ahora un peso distinto. En la oficina, expuso su situación con claridad. No habló solo de sí mismo, habló del trato recibido la primera vez, de la burla disfrazada de broma, del cambio inmediato cuando se descubrió su saldo. Lo hizo sin dramatismo, sin acusaciones personales. Simplemente relató hechos que no podían ser negados porque estaban respaldados por registros, fechas y testigos. Luego amplió el enfoque. Señaló lo que había observado en visitas posteriores, el contraste evidente entre la atención ofrecida a quienes parecían importantes y la impaciencia con quienes no lo parecían. No buscó culpables individuales. Habló de una cultura instalada, de una forma de trato que se había normalizado con el tiempo. Esa observación incomodó más que cualquier reproche directo. Los responsables escucharon con atención contenida. Algunos intentaron justificar, otros desviaron el tema hacia protocolos generales. Rogelio no interrumpió, esperó a que terminaran. Entonces dejó claro algo fundamental. Su relación con el banco no dependía de privilegios, sino de coherencia. No estaba dispuesto a seguir siendo cliente de una institución que ofrecía respeto solo a quien parecía merecerlo según criterios superficiales.
Esa declaración no fue una amenaza, sino una constatación. Rogelio explicó que no buscaba beneficios personales ni compensaciones. Lo que esperaba era un cambio real, verificable, en la forma de tratar a todos los clientes. Sabía que no podía controlar cada interacción, pero también sabía que las políticas internas reflejan decisiones conscientes. La conversación terminó sin conclusiones inmediatas. No las esperaba. Rogelio salió de la oficina con la misma calma con la que había entrado. Sabía que el efecto de sus palabras no sería instantáneo, pero también sabía que una vez expuesta, la verdad no podía volver a ocultarse del todo. Al salir del banco, Rogelio sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Alivio por haber actuado de acuerdo con sus convicciones. Responsabilidad porque entendía que ese gesto, aunque pequeño en apariencia, podía tener consecuencias más amplias, no solo para él, sino para otros que nunca tendrían la oportunidad de ser escuchados de esa manera. Esa tarde, al regresar a la finca, Rogelio no se permitió pensar en resultados. No se preguntó si habría cambios ni cuánto tiempo tomarían. Se concentró en lo único que podía controlar: haber dejado de ser cómplice del silencio, haber usado su posición no para obtener ventajas, sino para cuestionar una injusticia cotidiana. Mientras el sol caía sobre los campos, Rogelio comprendió que la historia ya no giraba solo en torno a una burla inicial. Giraba en torno a una elección, la elección de no aceptar un respeto condicionado, la elección de actuar cuando el silencio deja de ser prudencia y se convierte en conformidad. Y esa elección, hecha sin estridencias ni aplausos, marcaba el comienzo del desenlace que estaba por llegar. Las consecuencias no tardaron en manifestarse, aunque no de la forma inmediata que muchos imaginan cuando se enfrenta a una situación injusta. No hubo comunicados oficiales ni disculpas públicas al día siguiente. El cambio comenzó de manera sutil, casi imperceptible, como suelen empezar las transformaciones reales. Rogelio lo notó en detalles pequeños, en gestos que antes pasaban desapercibidos. En las semanas siguientes, volvió a la sucursal sin anunciarse. Ya no era recibido con exagerada deferencia, pero tampoco con frialdad calculada. El trato hacia él se volvió más neutro, más profesional. Lo que más le llamó la atención, sin embargo, fue observar cómo algunos empleados comenzaban a modificar su actitud con otros clientes. No todos, no siempre, pero el cambio estaba allí. Tímido, inseguro, real, Rogelio observaba en silencio. Veía cómo se explicaban mejor ciertos procedimientos, cómo se ofrecía una silla a personas mayores, cómo se escuchaban con un poco más de paciencia reclamos, que antes eran descartados con rapidez. No era una revolución, era apenas un ajuste. Pero para quienes habían pasado años acostumbrados al desdén, ese ajuste significaba mucho. El gerente, por su parte, parecía distinto. No más amable por conveniencia, sino más contenido, más cuidadoso. Evitaba bromas innecesarias, controlaba su tono, corregía a veces a sus subordinados con gestos breves. Rogelio no interpretó ese cambio como arrepentimiento, sino como conciencia tardía. Y aunque sabía que no todos los errores se reparan con rapidez, entendió que algo se había movido. En el pueblo, algunos rumores comenzaron a tomar forma más clara. Se hablaba de un cliente que había puesto en evidencia un trato desigual, de una situación incómoda que obligó a revisar formas de atención. Nadie mencionaba nombres con certeza, pero Rogelio reconocía fragmentos de su historia en esas conversaciones. Escuchaba sin intervenir. No buscaba reconocimiento ni agradecimiento. Un día, mientras esperaba su turno, una mujer mayor se le acercó y le comentó, casi en susurro, que ahora se sentía menos intimidada al entrar al banco. No sabía exactamente por qué, pero percibía el ambiente distinto. Rogelio asintió sin decir más. Aquella breve interacción le confirmó que su decisión había tenido un impacto que iba más allá de su experiencia personal. Esa noche, al volver a su finca, Rogelio reflexionó sobre todo lo ocurrido. Comprendió que el cambio verdadero rara vez se presenta de forma espectacular. No suele venir acompañado de aplausos ni de reconocimientos visibles. Se manifiesta en la vida cotidiana, en la forma en que las personas se sienten tratadas,
en la dignidad silenciosa que se recupera poco a poco. También pensó en el costo emocional de haber actuado. Exponerse, aunque sea de manera sobria, implica aceptar miradas nuevas, interpretaciones ajenas, expectativas que uno no pidió. Rogelio no se arrepentía, pero entendía que su tranquilidad anterior había sido reemplazada por una responsabilidad distinta. Ya no podía fingir que no veía ciertas cosas. Tampoco quería hacerlo. Recordó el momento exacto en que el gerente se burló de él sin saber quién era. Esa escena, que al principio había parecido una simple anécdota desagradable, se había transformado en el punto de partida de una revisión profunda. No solo del banco, sino de su propia forma de vivir en silencio. Entendió que, al permitir que lo subestimaran sin respuesta, también estaba aceptando una dinámica que perjudicaba a muchos otros. Rogelio comenzó a recibir invitaciones a reuniones y encuentros donde antes no era considerado. Algunas eran sinceras, otras claramente interesadas. Las aceptó con cautela, sin dejarse arrastrar por el reconocimiento tardío. Sabía que su valor no había cambiado. Lo que había cambiado era la percepción ajena, y esa percepción seguía siendo frágil y condicionada. En ese contexto, Rogelio reafirmó una idea que ya no podía abandonar. La dignidad no se negocia ni se mide, se ejerce. Y ejercerla a veces implica incomodar, señalar, insistir. No desde la confrontación agresiva, sino desde la coherencia. Esa coherencia se convirtió en su nuevo punto de apoyo. La historia se acercaba a su final sin grandes gestos, pero con una verdad firme ya instalada. Rogelio no había cambiado el mundo ni el sistema por completo, pero había hecho algo igualmente importante. Había dejado de aceptar el silencio como única respuesta, y esa decisión sostenida en el tiempo preparaba el terreno para el último paso, aquel que consolidaría todo lo vivido y le daría un sentido definitivo a su elección. El cierre de esta historia no llegó con aplausos ni con reconocimientos públicos. Llegó de una forma más silenciosa, más coherente con la manera en que Rogelio había elegido vivir siempre. Llegó cuando comprendió que no necesitaba esperar una confirmación externa para saber que había actuado correctamente. El cambio que había provocado, aunque discreto, era real. Y eso bastaba. Rogelio continuó con su vida en la finca, manteniendo las mismas rutinas que lo habían acompañado durante años. Se levantaba temprano, recorría los campos, revisaba el estado de la tierra y tomaba decisiones con la misma prudencia de siempre. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Ya no sentía la necesidad de pasar desapercibido a cualquier costo. Tampoco buscaba ser visto. Simplemente había encontrado un equilibrio distinto entre la discreción y la responsabilidad. En el banco, el trato hacia los clientes siguió ajustándose poco a poco. No de manera perfecta ni inmediata, pero sí con mayor conciencia. Rogelio lo notó cada vez que entraba. Observaba cómo se escuchaban mejor ciertos reclamos, cómo se explicaban procesos con más claridad, cómo algunas personas dejaban de sentirse pequeñas al cruzar esa puerta. Sabía que no todo era resultado de su intervención, pero también sabía que su decisión había sido parte del cambio. El gerente, con el paso del tiempo, evitó cualquier referencia al episodio inicial. Su actitud se volvió más profesional, menos cargada de juicios rápidos. Rogelio no buscó una disculpa formal ni la necesitó. Para él, el verdadero reconocimiento estaba en la corrección de una conducta, no en palabras tardías. Aceptó esa evolución sin rencor ni satisfacción excesiva. En el pueblo, la imagen de Rogelio siguió siendo la del hombre sencillo del campo. Algunos sabían más, otros menos. Él no se esforzó por corregir percepciones. Había aprendido que no todas las verdades necesitan ser explicadas. Algunas se sostienen solas con el tiempo. Y la suya ahora tenía un propósito más claro. Una tarde, sentado frente a la ventana de su casa, Rogelio recordó el momento exacto en que el gerente se burló de él sin saber quién era. Aquella frase, lanzada con ligereza, había desencadenado una reflexión profunda. No sobre el dinero, sino sobre el valor. Comprendió que, durante años, había protegido su tranquilidad personal, evitando conflictos.
pero también había dejado pasar situaciones que merecían ser cuestionadas. No se reprochó el pasado. Entendió que cada etapa de la vida tiene su aprendizaje. Lo importante era haber reconocido a tiempo que el silencio ya no era suficiente, que había llegado el momento de usar su historia no como escudo, sino como herramienta. Y eso lo había hecho sin traicionarse, sin cambiar su esencia. Rogelio también entendió que no podía controlar cómo otros interpretarían sus acciones. Algunos lo verían como un ejemplo, otros como una excepción, otros como una simple anécdota. Eso ya no le preocupaba. Su compromiso no era con la opinión ajena, sino con su propia coherencia. El episodio del banco dejó de ser un recuerdo incómodo y se convirtió en una lección clara, una que no necesitaba repetirse en voz alta para mantenerse viva. Rogelio siguió adelante con la tranquilidad de quien sabe que hizo lo correcto, aunque no todos lo reconozcan. Y esa tranquilidad, construida con años de trabajo y una decisión valiente, se volvió su mayor riqueza. La historia no terminó con una promesa de justicia absoluta, ni con la ilusión de que todo cambiaría de un día para otro. Terminó con algo más real, la certeza de que una sola persona, actuando con firmeza y respeto, puede romper una lógica injusta que parecía intocable, y que hacerlo no requiere gritar, sino sostener la verdad con paciencia. Rogelio cerró esa etapa de su vida con la misma discreción con la que la había abierto, sin necesidad de demostrar nada, con la convicción de que la dignidad no se compra, no se exhibe y no se negocia. Se ejerce, incluso cuando nadie está mirando. Y ese ejercicio silencioso fue, al final, el mayor legado de su historia. Si esta historia te recordó que todos merecemos una segunda oportunidad, compártela con alguien especial. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con un nuevo relato lleno de vida y emociones. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de este personaje?